7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Vamos a hacer unas aclaraciones con respecto al último trabajo práctico que tuvieron que realizar, un trabajo de investigación, que más de todo, más que investigación, era un trabajo de revisión. Son todos temas que se dieron durante el primero y el segundo año, o sea, que son temas que tendrían que tenerlos frescos, pero vamos a hacer un repaso para no tener que ver en detalle las fallas de algunos, pero sobre todo vamos a empezar con la parte de qué es la electricidad. Tenemos que convenir que cuando hablamos de electricidad hablamos de un fenómeno físico. ¿Qué es un fenómeno físico? Un fenómeno que se da en la naturaleza, que existe. La, la electricidad es una energía. Esa energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la electricidad se los da y la primera manifestación que tenemos de electricidad, por ejemplo, se da por el roce de las partículas, de las materias, de lo que tenemos en el aire. Ustedes cuando ven, mayormente se ve a la noche por el contraste y dicen, qué noche fea. Estamos hablando de que, por ejemplo, empiezan al viento a rozar las partículas que existen en el aire y se dan los primeros refusilos y los primeros rayos. Esas son las descargas que se producen en las partículas que existen en el espacio. La electricidad la tenemos de dos formas. De una forma estática, es decir, que está quieta, pero está y puede ser derivado. O la tenemos en forma de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica está directamente relacionada con los electrones, está relacionada con los átomos. Es decir, la corriente eléctrica no es otra cosa más que el fluido de electrones o el movimiento de electrones. Nosotros decimos que, por ejemplo, se conoce a la corriente eléctrica al movimiento de carga eléctrica, cuya intensidad está medida, lo general, en amperios. Pero antes de meternos en este tema, solo tenemos que fijarnos de que la corriente eléctrica la electricidad es un fenómeno físico. Ese núcleo está formado por protones que tienen carga positiva y por neutrones. Los neutrones no tienen carga, es decir, no tienen carga. Y todo lo que es la periferia o la corteza está compuesta por electrones. Los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, entonces el átomo se divide en dos partes, tanto en el núcleo como en la corteza. Nosotros, ¿cómo van a actuar y cómo está ligado ese fluir de electrones con la corriente eléctrica? Si nosotros a un material conductor, nosotros tenemos tres tipos de materiales: conductores, aislantes y semiconductores. A un material conductor, que puede ser un alambre, un alambre de cobre, nosotros le aplicamos una corriente eléctrica, que puede ser de una batería. Eso se va a meter, obviamente, en el cable conductor. La composición del átomo, si nosotros tenemos una X cantidad de electrones, no podemos tener más. Porque si no, estarían desfigurando todo lo que es la estructura de ese electrón. Ya no sería cobre, sino que sería hierro, acero, madera, lo que fuere, pero menos cobre. Entonces, ese electrón que tiene de más, que le mandó, por decirlo de alguna manera, la batería, ese electrón va a tener que expulsarlo. Esos electrones van a pasar de un átomo a otro. El otro va a suceder lo mismo. Al tener un electrón de más, se va a excitar y va a expulsar a uno. Y así, y eso es lo que se conoce, como corriente eléctrica.
es el movimiento o fluido de electrones, esa circulación de electrones. A ver, ¿en qué sentido se produce la corriente eléctrica? Estamos acostumbrados a decir que se produce de positivo a negativo, como marca acá, y mal lo marca el circuito. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que circula? ¿El protón o el electrón? El electrón. Por lo tanto, va a salir de la carga negativa y va a circular, va a ir del negativo al positivo. ¿Ve? Se produce, esa circulación de electrones se produce de negativo a positivo. El átomo de cobre es considerado como uno de los mejores, no, obviamente no es el mejor, pero es considerado uno de los mejores materiales conductores. Porque, a ver, los conductores tienen mayor cantidad de electrones libres, es decir, que están más propensos a poder circular esos electrones. No se traban, no se chocan, no se bloquean entre ellos. Por lo tanto, el átomo de cobre es especial para poder realizar ese trabajo, es decir, una mayor circulación de electrones con la menor resistencia. Nosotros tenemos dos tipos de corriente eléctrica, corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la que se genera a través de un campo magnético, es decir, una bobina o metal gira dentro de un campo magnético, eso excita los electrones y produce descargas. Esos generadores producen una corriente que va alternando en sus positivos y negativos a una velocidad entre 50 y 60 Hz. La unidad de medida de la corriente alterna es el hercio y se mide en Hz. Nosotros en nuestro domicilio tenemos corriente alterna a 220 voltios a una velocidad entre 50 y 60 Hz. La corriente continua es de origen químico, es decir, se da por una reacción, por ejemplo, en una pila. Una pila se produce una acción química que produce determinada voltaje o determinada intensidad de corriente eléctrica, pero de corriente continua. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre corriente alterna y continua? Primero, la corriente alterna es bidireccional, es decir, que va cambiando entre positivos y negativos. ¿Cuánto? Entre 50 y 60 Hz. En cambio, la corriente continua es directa. La fuente de generación de corriente alterna son los alternadores o generadores de corriente alterna, mientras que la corriente directa es generada por pilas, baterías, es decir, todo lo que se produce una reacción química. ¿Cuáles son la fuente de generación? Son los conductores o las espiras. Dijimos que una bobina que gira dentro de un campo magnético puede generar electricidad. En cambio, la fuente de la corriente directa o la corriente continua son esas reacciones electroquímicas. Por supuesto, dentro del interior de la pila o de la batería. La corriente alterna trabaja, por ejemplo, en nuestro caso, hasta 220 voltios, mientras que la corriente continua trabaja desde pilas de 1,5 voltios, baterías de 9, de 12 o 24 voltios. Es decir, la corriente alterna se puede transmitir a larga distancia y soporta, por ejemplo, hasta 380.000 voltios para ser transportada, mientras que la corriente continua no se puede transportar porque tiene muchísima pérdida. Esos son más o menos algunos de las diferencias que se tiene entre corriente alterna y corriente continua. La ventaja de la corriente alterna con respecto a la continua es que tiene poca pérdida en el transporte, mientras que la continua, bueno,
tiene muchísima pérdida. La desventaja es que la corriente alterna trabaja con muchísimo voltaje y es muy peligrosa. Y el uso básico de las corrientes alternas es para lo doméstico, lo industrial, mientras que la corriente continua es pura y exclusivamente para los equipos electrónicos. A ver, nosotros para empezar a hablar de la corriente eléctrica, también hablamos de por dónde circula la corriente eléctrica. Y para eso hablamos de circuitos eléctricos. El circuito eléctrico no es algo más que por donde circula la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los componentes básicos que yo debo tener o que tengo que tener para un circuito eléctrico? Básicamente son tres: una fuente o batería, un hilo conductor y una resistencia, un consumo, una lámpara. Esos son los tres básicos. ¿Puede haber un cuarto? Sí, puede haber un cuarto, que es un interruptor. ¿Estamos? Los circuitos eléctricos tienen dos estados, abiertos y cerrados. Los circuitos cerrados son todo aquello que la corriente eléctrica fluye en forma ininterrumpida, que en ninguna parte del circuito tiene una vía de escape. Un circuito abierto es donde la corriente circula, pero en determinado momento esa fluidez, esa circulación es interrumpida. En los circuitos, para abrir o cerrar un circuito, se utilizan los interruptores. Es decir, que los estados son abiertos o cerrados. Después tenemos los tipos de circuito eléctrico. Los tipos de circuito eléctrico son en serie o en paralelo. Los circuitos en serie son aquellos que comparten la alimentación de una fuente. Solo en el ejemplo que le mostramos acá en pantalla, tenemos dos lámparas conectadas y están conectadas entre sí. Quiere decir que de la batería viene a un polo, por ejemplo, al polo positivo del interruptor. Del interruptor viene al polo positivo de la lámpara. Del polo negativo de esa lámpara pasa al polo positivo de la otra lámpara. Y del polo negativo de esa misma lámpara pasa a la batería. De esa manera están interconectadas entre las dos lámparas. Es decir, que comparten la alimentación. Si yo le corto la alimentación por el interruptor o abro el circuito, se van a apagar las dos lámparas. Ahora, si yo enciendo, se van a prender las dos lámparas. Si yo cortara en cualquier lugar, yo cortara acá en el centro, no es que la primera se va a prender y la segunda no. No se va a prender ninguna. ¿Por qué? Porque para que un circuito sea cerrado, tiene que salir del polo positivo, por ejemplo, del polo negativo, y llegar al polo positivo. Y si se interrumpe en algún lado, directamente se corta. Nosotros cuando hablamos de circuito en serie, siempre relacionamos como cuando eran chicas, las chicas y jugaban a la ronda, que la mano derecha de una se relacionaba con la mano izquierda de la otra y así hasta formar un círculo. Cuando por algún motivo una se soltaba, se terminaba la ronda. En esto, exactamente lo mismo. Lo otro es el circuito paralelo. El circuito paralelo, la alimentación es individual. Es decir, el polo positivo de la batería le llega a una lámpara y a otra lámpara. El polo negativo le llega a una lámpara y a otra lámpara, por lo que tiene alimentación individual. Si yo le pusiera un interruptor para cada una de esas lámparas, entonces, si yo cortara el interruptor, por ejemplo, antes de llegar a la primera lámpara, la única que se va a apagar va a ser la primera lámpara, mientras que la segunda va a seguir prendida. Lo mismo pasaría si yo pongo un interruptor cerca de la segunda lámpara. Se va a apagar el segundo interruptor y no el primero. Su alimentación es individual. Llegan para cada uno.
Vamos a suponer que en el circuito serie que es compartido, si yo tengo una batería de 9 voltios y tengo dos lámparas, como la alimentación es compartido, le va a llegar a cada uno 4 voltios y medio. Es decir, que el voltaje de la batería se va a repartir en la cantidad de componentes, es decir, de lámparas que tenga el circuito. Si yo tuviera una más, ya sería 9 voltios dividido las 3, es decir, que me estaría llegando 3 voltios a cada una. En cambio, en el circuito paralelo, como la alimentación es individual, me estaría llegando 9 voltios a cada una de las lámparas. Si yo tuviera una lámpara más, me estaría llegando también 9 voltios a una, a dos y a las 3 lámparas. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de graficar un circuito eléctrico su simbología. Los básicos, vamos a tener un listado donde nosotros, ustedes ya saben, porque años anteriores se les explicó lo que son los símbolos de electricidad y electrónica, y los más comunes, como es la batería, como una resistencia, como es un diodo, como es un interruptor, como es un fusible, los distintos tipos de componentes, que vamos a utilizar se deben graficar teniendo en cuenta su símbolo. Nosotros siempre que hablamos de electricidad y hablamos de electrónica. Decimos entonces que la electricidad es un fenómeno físico que se da a través de la naturaleza. Mientras que la electrónica es una parte de la física que estudia la acción de los electrones libres y el comportamiento de esos electrones en su movimiento dentro del circuito, y es aplicado a todos los aparatos que reciban y transmiten información. Entonces, la electricidad es un fenómeno físico que se da en la naturaleza. La electrónica es la parte de la física que estudia el movimiento y la acción de los electrones libres y que es aplicado a aparatos que reciben y transmiten información. Nosotros acá podemos saber un poquito las diferencias que tenemos entre electricidad y electrónica. Las diferencias entre electricidad y electrónica: por ejemplo, la electricidad trabaja con conductores, mientras que la electrónica trabaja con semiconductores. ¿Se acuerdan qué son los conductores? Los conductores son todo material que me permite conducir la electricidad. Los semiconductores, dijimos que teníamos 3 tipos de materiales: conductores, aislantes y semiconductores. Es aquel material que, depende de cómo se le aplique una tensión eléctrica, son aislantes o son conductores. La electricidad, por ejemplo, maneja corriente eléctrica, pura y exclusivamente, mientras que la electrónica maneja información. La electricidad, por ejemplo, aprovecha esa energía eléctrica para generar otras energías, mientras que la electrónica, primero que a través de hace pequeños aparatos y por esos circuitos transmite y reciben información. ¿Cuáles son los ejemplos de aparatos que son eléctricos y aparatos que son electrónicos? Por ejemplo, los aparatos que son eléctricos tenemos el ventilador. El ventilador aprovecha la energía eléctrica para generar energía mecánica, energía eólica y energía térmica. Cuando el motor del ventilador se mueve, es energía mecánica, el movimiento de los componentes. Por ese roce se genera temperatura, que es energía térmica, y también genera, obviamente, el movimiento del aire, energía eólica. Una bombita de luz es un componente eléctrico, es decir, que va a aprovechar la corriente eléctrica para generar
incandescencia o luz para generar temperatura, es decir, calor, energía térmica, básicamente. Y una estufa aprovecha la corriente eléctrica para generar energía térmica, calor. Ahora vamos a los que son electrónicos, por ejemplo, un reloj alarma. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es electrónico y no es eléctrico? Porque el reloj alarma está manejando información, es decir, nosotros podemos configurar a la hora que queremos que suene, es decir, va a comparar y cuando sea determinada hora va a accionar los mecanismos para que se ejecute un timbre. Una computadora es electrónica porque está aprovechando permanentemente el ingreso y salida de información, desde el movimiento del mouse, el ingreso del teclado, todo lo que ustedes quieran es información que ingresa para devolvernos determinada información. Un calefactor, dijimos estufa, la estufa es simplemente enchufarla, prender una tecla y que empiece a generar calor. El calefactor tiene dispositivos que a determinada temperatura, por ejemplo, puede apagarse. O a determinada temperatura puede bajar su nivel a medio, o puede elevarse, o puede cambiar, dependiendo de la información de la temperatura que esté registrando en el medio ambiente. Entonces, los elementos que son eléctricos son porque aprovechan la electricidad para generar otra energía, mientras que los electrónicos actúan de acuerdo a una información. Nosotros en electrónica tenemos diversos componentes. En principio vamos a trabajar con componentes básicos y lo vamos a dividir en dos ramas, lo que son componentes activos y componentes pasivos de la electrónica. Los componentes pasivos son todos aquellos componentes que absorben energía. Es decir, que para el funcionamiento es absorber energía. Por ejemplo, una resistencia. La resistencia va a absorber energía y va a producir determinado efecto. La resistencia se mide en ohmios. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Y su símbolo es el símbolo omega. Un capacitor o condensador aprovecha y absorbe energía, la guarda para devolverla en determinado momento en el circuito. Y tiene como unidad de medida el faradio. El faradio es una unidad bastante grande, por lo que se utilizan submúltiplos. Es decir, vamos a ver con picofaradios, ¿tá? Y nanofaradios, que son medidas mucho más pequeñas. Y por ejemplo, las bobinas. Las bobinas también absorben energía para poder hacer determinada acción. Y se miden en henrios. Las bobinas se miden en henrios. Mientras que los componentes activos son todos aquellos que multiplican o generan energía. ¿Qué son componentes activos? Los generadores, las baterías o pilas y las fuentes de alimentación. Nosotros cuando hablamos de resistencia, hablamos de ohmios, pero también tenemos una serie de valores en un circuito que tenemos que manejar. Por ejemplo, el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Y para eso tenemos una ley que precisamente maneja este tipo de magnitudes y es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión, es inversamente proporcional a la resistencia que presta. ¿Qué se desprende de esto? La ley de Ohm tiene como base un triángulo que está dividido, donde de ella se desprenden fórmulas para poder calcular determinadas magnitudes. De este triángulo se desprende que para calcular el voltaje de un circuito,
yo tengo que multiplicar la intensidad por la resistencia. A ver, el voltaje o caída de tensión, su unidad de medida es el voltio, mientras que la intensidad de corriente eléctrica, su unidad de medida es el amperio, mientras que las resistencias, su unidad de medida es el ohmio. Entonces, para calcular el voltaje, nosotros multiplicamos la intensidad por la resistencia. Ahora, para calcular la intensidad, es decir, el amperaje que está circulando por un circuito, yo tengo que dividir el voltaje dividido la resistencia. Y por último, para calcular la resistencia de un circuito, yo tengo que dividir el voltaje dividido la intensidad. Si ustedes observan, la figura de la ley de Ohm es bastante gráfica. Tiene el voltaje arriba y tiene abajo, pero dividido entre sí, la intensidad con la resistencia. Quiere decir que si yo tengo que calcular resistencia, como voltaje está arriba e intensidad abajo, se divide. Si yo tengo que calcular intensidad, como el voltaje está arriba y la resistencia abajo, se divide. Si yo tengo que calcular el voltaje, como la intensidad está abajo y la resistencia está abajo, se multiplica. Por eso, y que nos quede bien claro entonces que si hablamos de caída de tensión, estamos hablando de voltaje y su unidad de medida es el voltio. Si hablamos de intensidad de corriente eléctrica, o de intensidad, o a veces de corriente eléctrica, estamos hablando de unidad de medida, el amperio. Y si hablamos de resistencia eléctrica, estamos hablando que su unidad de medida es el ohmio. Nosotros, aparte del voltaje, de la intensidad y la resistencia, tenemos otro valor que es la potencia. La potencia está regida por la ley de Watt, que dice que la potencia disipada para un componente es igual al voltaje que cae en él multiplicando la corriente que fluye por el circuito. Un ejemplo que lo da acá en lo que estamos viendo en la pantalla, me dice que si tengo un circuito con una fuente de 12 voltios y una resistencia de 2 amperes, dijimos entonces que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, por lo tanto, voltaje son 12 voltios, intensidad son 2 amperes, 12 por 2 tenemos 24. ¿24 qué? 24 vatios. La unidad de medida de la potencia es el vatio o el watt en honor a su creador. Tenemos otro ejemplo, puede ser también que nos den un circuito que tiene su potencia, que es de 2 vatios, y un consumo de 500 miliamperes. 500 miliamperes. Entonces, para calcular el voltaje, voy a dividir la potencia dividido la intensidad. Por lo tanto, será la potencia, ¿cuánto es? 2 vatios. Dividido la intensidad. Pero la intensidad está en miliamperes. Y yo no puedo dividir vatios, que son unidad, con sus múltiplos, que son miliamperes. Tengo que llevarlo a amperes. O sea que será 2 vatios dividido 0,5 amperios. Que me da un total de 4. ¿4 qué? 4 voltios, que son los que va a tener ese circuito. Y también podemos tener un circuito que nos da la fuente de 15 voltios y la potencia del circuito, es decir, los vatios que está consumiendo este circuito. ¿Cuánto será la intensidad? La fórmula me dice que la intensidad es la potencia dividido el voltaje. Entonces, si es la potencia, son 5 vatios, el voltaje son 15, 5 dividido 15 me da 0,33. ¿Qué? Amperios. ¿Por qué? Porque es la intensidad que circula por el circuito. Otra de las leyes también
que manejamos en estos 2 años es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff vamos a tener de corriente eléctrica. Recordamos que la ley de corriente eléctrica maneja amperios. Solo para los circuitos en paralelo. Dice que la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. Si yo tengo, por ejemplo, un circuito con 3 resistencias, la primera va a tener 200 mA, la 2 va a tener 500 mA y la tercera 1000 mA. Por lo tanto, si es la suma de todas las intensidades, la intensidad total va a ser 200 más 500 más 1000. La intensidad total va a ser de 1700 mA, que podríamos decir también 1,700 amperes directamente. Y si nos dan, por ejemplo, la intensidad total, y tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Pero la resistencia 3 no tengo el valor. Tengo la intensidad total, que es 1250 mA. La resistencia 1 de 350 mA y la resistencia 2 de 500 mA. ¿Se acuerdan que dijimos que la intensidad total es la suma de todas las intensidades? Bueno, a 1250 le vamos a tener que restar 350 de la primera resistencia menos 500 de la segunda resistencia. Nos va a quedar un valor de 400. ¿400 qué? Miliamperes. ¿Por qué? Porque sería el valor de la resistencia 3. Si yo le pongo 400 miliamperes, 400 más 500 son 900, más 350, 1250, que es lo que me da el total de la intensidad total. Y también puede manejar el voltaje, pero en circuitos series, que es exactamente lo mismo. El voltaje total de un circuito serie es la suma de todos los voltajes. El voltaje total de la fuente que alimenta un circuito es igual a la suma de todos los voltajes que forman parte del circuito. Por ejemplo, si nosotros, igual que con las intensidades, nos dan 3 resistencias, la primera tiene 2 voltios, la segunda tiene 3 voltios y la tercera tiene 1,5 voltios. Si dijimos que la suma de todos los voltios serían 2 más 3, 5, 6,5 voltios sería el voltaje total. Y si, por ejemplo, nos dan otra vez el voltaje total, pero no nos da el valor de la resistencia 3, y tenemos 4 resistencias, al voltaje total le voy a tener que restar la resistencia 1, le voy a tener que restar la resistencia 2 y le voy a tener que restar la resistencia 4. Por lo tanto, a 20 le voy a restar los 3 voltios de resistencia 1, me quedan 17. A esos 17 le resto los 7 voltios de la resistencia 2, me quedan 10. Y a esos 10 le resto los 2,5 voltios de la resistencia 4 y me estaría restando 7,5 voltios, que es el valor en voltaje de la resistencia 3. Hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias. Analicen todos estos temas que hemos dado. Traten de asimilarlo. Traten de repasarlo, que ya volveremos sobre ello.